Quisiera agradecer a mucha gente y no voy a dedicar tiempo ni voy a robar ni un solo minuto de la predicación de la palabra para hacer esto, pero sí que es verdad que más allá de los reconocimientos públicos y los regalos que mis hijos llevarán con cierto orgullo, no voy a decir con mucho, pero con cierto orgullo parcial, vamos a ver cómo lo hacemos en el Mundial y a partir de ahí vemos qué camisetas se ponen, porque los míos son prácticos, mis hijos, no se venden con nadie, solamente con el que gana, así que eso está bien, eso está bien. Quisiera agradecer una carta que se me escribió, Angie, no sé dónde estás, pero gracias por tu carta, me hizo mucho bien. Josué, mandaste mensajes por WhatsApp, me hicieron mucho bien leerlos. Martín, eres espectacular, no sé dónde estás, pero me ha encantado verte después de 8 años sin hacerlo. Ahí te veo, Dios te bendiga. He tenido el privilegio de tener montones de conversaciones con muchísimos jóvenes, sois especiales, no os envidio, porque la juventud es complicada y yo prefiero ser un poco más viejo. Ya pasé por esa fase, muchas de las fases que estáis pasando de enamoramiento y noviazgo. Yo doy gracias a Dios que Nancy me lo puso fácil y aquí estamos, 20 años después, gracias a Dios. Que el Señor os bendiga a todos, a los que estudiáis teología, a los que estudiáis enfermería, medicina, a los que estáis en quinio, todos, que Dios os bendiga a todos. Sed fuertes, sed valientes, atreveos a estar un locos por Jesús, un poquito, y dejad que el Señor haga el resto. Hemos tenido una semana para compartir el mensaje de la cruz y como hemos dicho, chicos, no es un mensaje nuevo. No es algo que no supiéramos, no he venido para traer ningún tipo de novedad, he predicado la palabra, esto está todo escrito. Estoy convencido, queridos amigos, de que no he dicho nada que no hayáis escuchado en alguna otra ocasión. Quizás el acento o quizás la forma, pero el contenido ha sido el mismo de siempre. Es el evangelio de toda la vida, es el evangelio de Jesús, es el evangelio que nos hace mirar hacia donde tenemos que mirar para ser salvos. Es verdad que aquí, en este contexto, con tantos y tantos jóvenes predispuestos en una semana de oración a ser tocados por el Evangelio de Jesús, pues ha sido relativamente fácil hacerlo. Pero nuestra misión no es solamente congregarnos, escuchar buena música, disfrutar de lo que espero que hayan sido buenos temas. Nuestra misión es compartirlo de aquí para afuera. Hay muchos que necesitan conocer a Jesús. Hay muchos que necesitan conocer a Jesús. Y es por eso que si queremos ser relevantes, si queremos ser instrumentos en las manos de un Dios que anhela profundamente salvar al mundo, necesitamos atrevernos a cometer la locura de predicar a Jesús. Porque lo hemos dicho una y otra vez, y lo vuelvo a repetir, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que son salvos es poder de Dios. Así como el mundo en su sabiduría ha rechazado conocer a Dios, le da la espalda, Dios escogió la locura de la predicación para salvar al mundo. Los judíos están interesados en las señales, en los milagros. Demuéstramelo. Los griegos filosofan, les gusta la sabiduría, el razonamiento, el pensamiento. Pero nosotros, locos de nosotros predicamos a Cristo. Y además, Cristo crucificado. Para unos piedra de tropiezo, para otros locura, pero para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y es por eso, jóvenes, que Pablo escribe en un contexto romano absolutamente descontextualizado de lo que es nuestro contexto hoy, pero en un contexto donde la cruz es un elemento de tortura, es un elemento de castigo, donde en la cruz se ponen a los criminales peores de la peor alcurnia. Pablo dice, pues ¿sabes qué? Yo no me avergüenzo del Evangelio. Amén. Aquí es fácil, pero no te avergüences fuera tampoco. Cuando estés en clase, cuando estés en un ambiente en el que tengas que ser diferente, en un ambiente en el que todo el mundo dice sí, atrévete a decir no, sé valiente, no te avergüences del Evangelio. Que no sea solamente fruto de la emoción de una semana,
que ha ido más o menos bien, en la que me he sentido tocado, en la que me he sentido emocionado, pero mañana llega... No, por favor. No te avergüences del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvar y transformar a todo aquel que cree, sin condiciones. Porque Dios tiene poder y tiene la capacidad y tiene la promesa, Él la ha hecho y la va a cumplir, de salvarnos a cada uno de nosotros, si tan solo no nos avergonzamos del Evangelio. Mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es locura, es ridículo. Es absurdo para el que no cree, pero para el que cree es una vida nueva, es un milagro, es una oportunidad, es lo mejor que nos ha pasado. No te avergüences, joven, no te avergüences de ser creyente, no te avergüences de tener que tomar ciertas decisiones que quizás no sean populares, no te avergüences de correr el riesgo de ser diferente, no te avergüences de decir no, por favor, no te avergüences de decir no cuando todo el mundo dice sí. Porque si lo haces y perseveras, tendrás gran recompensa. Porque el Señor ha prometido que pronto nos va a venir a buscar, y yo lo creo, y lo espero, y lo deseo. Porque hay mucha gente que duerme, y pronto van a ser despiertos, y todos juntos vamos a poder decir, digno, digno, digno es el Cordero. La locura de la cruz. La locura de la cruz. ¿Sabéis? Ser creyente, ser cristiano, tener fe es un privilegio que está al alcance de todos. Pero que sin embargo, de forma coherente, solamente algunos deciden vivir esa experiencia. Todos podemos ser cristianos, lamentablemente no todos queremos. Hay muchos que no han tenido la oportunidad de conocer a Jesús y lo darían todo por tener esa oportunidad, por tener ese privilegio. Hay gente que no ha tenido la oportunidad de conocer el Evangelio de la cruz. Hay mucha gente que está desesperada en el mundo, que no cree que valgan para nada. Hay personas que están pensando en el suicidio simplemente porque no se sienten amados, porque el mundo los rechaza, porque su familia... Hay mucha gente que tendría la oportunidad, lo daría todo por conocer a Jesús, y sin embargo hay personas que a pesar de conocerlo, deciden darle la espalda. Vivir como si no lo conocieran, vivir como si fuera un rollo de sábado en sábado, pero no tienen una vida devocional, una vida de encuentro personal con Él. Sabéis que mientras que para algunos la segunda venida es un anhelo, es una convicción, es un deseo, es lo más profundo, yo quiero ver volver a Jesús. Hay gente que está apasionada por la segunda venida y sin embargo hay personas que consideran que el tema de la segunda venida es un disco rayado, una y otra vez, una y otra vez. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Hay personas dentro de la iglesia que viven y caminan como si vieran al invisible. Han puesto su mirada en lo eterno, no en lo temporal, en lo eterno. Hay gente que vive como si viera el galardón, como si estuviera convencido de que algún día caminará por el mar de cristal. Y sin embargo hay gente dentro de la iglesia que no puede creer si no se lo muestran, si no lo puede ver. Esos dos grupos de personas, los que viven un tipo de religión y los que viven otro tipo de religión, los que viven de apariencia y los que viven de convicción, ese tipo de personas conviven dentro y fuera de la iglesia. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasan las oportunidades, y pasan las semanas de oración, y pasan los momentos de reavivamiento, y pasan los programas de la iglesia, pero tienes que en algún momento tomar una decisión por Jesús. En algún momento tendrás que perder el miedo, la vergüenza, en algún momento tendrás que atreverte a ser coherente, en algún momento tendrás que dejar de tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, porque así te vas a perder. No porque Dios no te quiera salvar, sino porque tú no decides de qué bando quieres estar. En algún momento tendrás que tomarte en serio todo lo que estás escuchando, toda la información que estás recibiendo, todas las invitaciones que el Señor a través de sus siervos presenta. En algún momento tendrás que decidir. No te conformes con menos. No anheles solamente que alguien acepte a Jesús. Acéptalo. Acéptalo de verdad, sé coherente. Atrévete a ser un joven diferente.
Hace algunos años, en el 2004, ya hace 14 años de esto, en el 2004, en el norte de Rusia, ocurrió una tragedia. Muchos recordáis que en Beslan, es una población del norte de Rusia, en un colegio público, un grupo de terroristas armados secuestraron a más de 350 niños, más de 500 personas fueron secuestradas en un polideportivo, en un lugar donde se hace deporte. Allí los tenían bien armados, bien pertrechados y amenazaban con matarlos a todos si el gobierno ruso no accedía a sus pretensiones. Augusto Cury, un escritor brasileño, ¿verdad?, en su libro Hijos brillantes, alumnos fascinantes, en su libro él agarra esta experiencia en la que murieron más de 350 personas, la mitad de ellos niños. Él agarra esta experiencia y la describe de la siguiente manera. Me gustaría que estuvierais atentos a lo que voy a leer, porque lo que él describe para él es algo que le hace pensar en la juventud que frecuenta nuestras iglesias. Los jóvenes que están aquí sentados, quizás no eres tú, pero sí que es una mayoría representativa. Mirad lo que él dice analizando esta historia. Dice, allí murieron cientos de niños, adolescentes, jóvenes que jugaban, corrían, sonreían, que en definitiva empezaban una historia vital llena de emociones. Enmudecieron y sus ojos se cerraron. Y él dice, la humanidad se detuvo. Un profesor que resultó herido en aquel acto terrorista se curó del disparo que recibió en la pierna derecha. Sin embargo, tenía una herida que jamás se le cerraría. Las imágenes de jóvenes inocentes mutilados sin compasión por los adultos. Alguno de aquellos adolescentes a los que se les arrancó la vida murió en sus propios brazos. Aquel profesor cayó en una gran depresión y quiso alejarse de las aulas, de los recuerdos. Entendió que había sido víctima de un terrorismo salvaje. Comprendió que hay un terrorismo que mata la vida, pero también hay un terrorismo en todas las sociedades modernas. Un terrorismo silencioso que no destruye el cuerpo, sino que aniquila el placer de vivir, la creatividad, la inteligencia crítica y la identidad de las personas. Esta es la reflexión que tuvo este hombre, después de ver mutilados a montones de jóvenes, niños, que sonreían, que jugaban, que crecían, que tenían sueños. Y cuando los vio, él pensó, esto es lo que mi mundo hace con la juventud. Los mata, los aniquila, les anula la personalidad, les extrae, les quita el gozo de vivir. Y él dice, la juventud es bombardeada diariamente con publicidad para que consuma productos y no ideas. El sistema grita en los anuncios de la televisión y demás medios de comunicación que los jóvenes deben consumir teléfonos móviles, calzado deportivo, ordenadores, videojuegos, diversión. El veneno del consumismo creado por los adultos es tan poderoso que los jóvenes ya no lo discuten. Más bien lo contrario, quieren tomarlo en dosis cada vez mayores. Los jóvenes entierran proyectos vitales simplemente por buscar el placer inmediato. Cambian lo eterno por lo temporal. Los jóvenes se conforman con el aquí y el ahora y pierden de vista el mañana. Terrorismo, matando la ilusión, matando el potencial, matando la necesidad que como iglesia tenemos de que nuestros jóvenes den un paso al frente, de que nuestros jóvenes lideren, de que nuestros jóvenes tomen las riendas, de que nuestros jóvenes proclamen el Evangelio de una forma que nosotros no hemos sabido hacer. Él dice, en la escuela Beslan, los alumnos habían sido rehenes de terroristas violentos. Sin embargo, en las sociedades modernas, los jóvenes son rehenes de un sistema agresivo y controlador que destruye la capacidad de elección y los valores de la vida. Nunca había habido tantos jóvenes aprisionados en el terreno de sus propias emociones. Queridos jóvenes, queridos amigos, yo no estoy predicando solamente para la juventud que está aquí reunida. Quisiera predicar para toda la iglesia en el nombre del Señor. Pero os digo una cosa, jóvenes. Necesitamos empezar a calibrar bien qué es lo importante. Hay muchas personas que se dejan llevar mucho más por la emoción que por la razón. Y esto es muy peligroso. Es que, pastor, yo no valgo nada. ¿Cómo que no vales nada? Si ya te hemos dicho que vales mucho. Que hubo un ser en el cielo que estuvo dispuesto a morir solamente por ti, que derramó su sangre. ¿Cómo que no vales nada? Es que, pastor,
No creo que yo sirva para... ¿Cómo que no sirves para? Sí que sirves para. Déjate de poner excusas y ponte a trabajar, sí que sirves. Es que, pastor, voy a hacer un guiño, por lo menos a Daniel, que es con el que más he conversado este tema, pero que nadie se ofenda, pero aquí en la UAP, esto del noviazgo y los noviazgos y las relaciones de pareja son tan complicadas que Dios os bendiga a todos. A todos y a todas. Pero escucha, no hagas de tu rollo emocional un mundo, no te ahogues en el mundo de las emociones. Sé un poco más feliz de lo que quizás tu propio corazón te permite ser. Porque recuerda esto, traicionero el corazón es más que todas las cosas. Pon la mirada en Jesús. No es tan místico como parece, no es tan difícil como parece. Busca a Jesús, preocúpate de ser un hijo de Dios, preocúpate de poner a Dios en primer lugar. Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en cuenta tu juventud, sino sé ejemplo en todos, de conducta, de piedad. Preocúpate por desarrollarte como persona, preocúpate por avanzar, preocúpate por ser un instrumento en las manos de Dios, preocúpate por hacer bien al que tienes a tu derecha y a tu izquierda, no te preocupes tanto por ti. Es cierto que la iglesia no siempre está a la altura de lo que tú necesitas. Es cierto que la mayoría de sermones que escuchas a ti no te dicen nada, es cierto. Es cierto que tus padres, que son adventistas de cuarta, tercera o segunda o primera generación, no han sido lo coherentes que tú hubieras querido que fueran, es cierto. Es cierto que los pastores no siempre somos sensibles a las necesidades que tú tienes. Es cierto, todo eso es cierto, pero amigo mío, aunque todos te fallemos, aunque no valga la pena darlo todo por los hombres y mujeres que formamos la iglesia, sí que vale la pena darlo todo por Jesús. El texto bíblico es muy interesante porque en el libro de Amós, uno de los profetas menores, así se les llama, hay un contraste entre dos cosas y quisiera compartirlo con vosotros. Voy a leer una cita de Elena White y prácticamente voy a terminar porque ya me estoy quedando sin voz, pero dejadme que yo por lo menos comparte un par de textos. Mirad el primero, dice así. Estoy en Amós capítulo 5, una vez más voy a intentar pronunciar las palabras con el desgarro con el que creo que fueron inspiradas. Imagino a Amós caminando por el medio donde tuviera que caminar, me lo imagino proclamando a voz viva, como un loco, en un mundo que está interesado en perseguir otro tipo de placeres, en un mundo, en una sociedad que está preocupada por otro tipo de necesidades, en un mundo como el de Amós, en el que la gente está preocupada por otro tipo de urgencias materiales que no son las que Dios tiene en el corazón. Amós, como un loco, empieza a gritar este mensaje. Escuchadlo con la emoción con la que fue escrito. Así ha dicho el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. No busquéis en Betel. No entréis en Gilgal, no vayáis por Beerseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será convertida en nada. Me gusta pensar que esos lugares son lugares alternativos. Podéis leer la historia y sabéis que ahí hay diferentes tipos de adoración, pero podéis entender que lo que Dios dice es: ¿por qué buscáis en los lugares donde no vais a encontrar nada que pueda satisfacer vuestras vidas? ¿Por qué empeñáis en gastar vuestra juventud en cosas que lo único que hacen es perder el objetivo que yo tengo para vosotros? ¿Por qué os empeñáis en perderos cuando yo tengo la capacidad y el deseo de salvaros a cada uno de vosotros? No vayáis por aquí, no vayáis por allá, no frecuentéis ciertos sitios. No es la iglesia quien te lo prohíbe, es Dios quien te lo pide con un corazón desgarrado porque Él te ama. No vayas a ciertos lugares, no consumas ciertos productos. No mires cierto tipo de cosas. Repito, no es solamente una prohibición de la iglesia. Es que mi iglesia no me deja. Mentira, la iglesia no puede prohibirte nada. Es Dios el que te lo pide. No vayas a los lugares en los que yo no voy a poder hacer por ti lo que quiero hacer. Búscame, búscame. Empeñate en buscarme. Levántate un poquito más temprano. Búscame y vive. Búscame, porque al que me busque,
yo me dejaré encontrar. ¿No sientes a Dios? ¿No sientes a Dios? Sigue buscando. Sigue buscando. Decíamos el otro día, Pablo le dice a Timoteo, pero tú persiste, tú persevera, tú continúa. A pesar de que todo indique que estás solo, sigue, porque Dios ama a los que perseveran. Dios ama a los que a pesar de estar arrastrándose por la vida, siguen caminando. Dios ama a aquellos que no lo hacen todo bien, pero lo intentan. Dios ama a aquellos que caminan como viendo al invisible, aquellos que ponen su mirada no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve, queridos jóvenes, es eterno. Sigue buscando a Jesús. Busca. Buscad y viviréis. Buscad y viviréis. Buscad. Buscad al Señor y viviréis. Buscad al que hizo las Pléyades, al que hizo el Orión, al que a las tinieblas convierte en mañana y que hace oscurecer el día hasta que se hace noche. Buscad al que llama las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. El Señor es su nombre. Tenemos una misión. Tenemos una misión. La semana de oración se terminará. Con la ayuda del Señor, yo, mi familia, no mi hija, lamentablemente, pero nos reincorporaremos a nuestros quehaceres en España, seguiremos avanzando, seguiremos creciendo, seguiremos acompañando a nuestros 2 hijos varones, seguiremos intentando que la Iglesia española despierte, lo intentaremos por la gracia de Dios y estoy seguro que lo conseguiremos. Aquí seguiréis estudiando, aquí seguiréis teniendo novios o cortando, porque es lo que se hace en las universidades. Pero chicos, por favor, lo digo con todo cariño, por favor, buscad a Dios, buscadlo, porque Él se va a dejar encontrar. Y cuando lo encuentres, entonces sabrás lo que es la locura de la cruz. Entonces lo entenderás, porque es lo más bonito que te puede llegar a pasar. Estamos en un lugar y hace un ratito el pastor Fabián invitaba a los pastores veteranos a que vinieran y nos rodearan. Y yo te digo una cosa, Fabián, a mí es algo que me enorgullece. A mí ver pastores veteranos, os digo, es una de mis debilidades, ver a la gente mayor que sigue firme, que sigue fiel. Es algo que me entusiasma. Ya lo dije aquí, lo vuelvo a decir, yo fui pastor en los últimos años de la iglesia de Sagunto. Y en la iglesia de Sagunto, porque es un lugar más barato que en la mayoría de los lugares de España, en la iglesia de Sagunto, en la ciudad de Sagunto, alrededor de Sagunto, tenemos un gran número de pastores veteranos jubilados. Es igual que aquí, me imagino, igual que en la UAP. Así que tú estás predicando y estás predicando al pastor que te bautizó, ya con 95 años, estás predicando a pastores que estaban en la unión cuando tú apenas eras un jovencito, que empezabas a dar tus primeros pasos en el púlpito. Ahí están todos los pastores, todos los veteranos. Y ¿sabéis qué os he dicho? Y lo vuelvo a decir, he tenido el privilegio de acompañar en el lecho de la muerte a pastores que se nos han ido. Hombres que han dedicado toda su vida a predicar el Evangelio. Recuerdo cuando enterrábamos al pastor Gómez justo antes de que él falleciera, siendo ya muy abuelito. Eran los indestructibles, parecía que nunca se iban a morir. Pero ahí estaba el abuelito, tembloroso, flaquito, pequeñito, enjuto, en su camita en la residencia de ancianos. Me agarraba la mano y me decía, pastor, predique la palabra. Dios, por favor, no hay cosa más bonita, ¿sí o no? ¿Me entendéis o no? Para un pastor no hay cosa más bonita que un abuelito que se está muriendo te diga, siga predicando. Es que es muy bonito. Y cuando yo los veía y miraba a los abuelitos, a las abuelitas, hace poco pues tenía el placer de saludar a un pastor veterano de toda la vida y tiene Alzheimer. Y este pastor repite siempre las mismas 5 frases, siempre. Es un disco, su mente es un disco. Un hombre que era pura pasión, pura sabiduría. Era uno de esos pastores excepcionales altos. Altos, grandes, las manos grandes. Y cuando él predicaba, Pastor Calonge, no sé cuántos lo conocéis o cuántos suena su nombre, pero Pastor Calonge era un hombre que cuando yo era joven a mí me entusiasmaba, además sabía muchísimo. Y ahora solamente repite 5 frases. Pero espera, con su traje, con su corbata, en la iglesia, siempre atento al sermón, siempre atento a la gente, saluda con las mismas 5 frases a todo el mundo, pero le saluda uno por uno. Ahí está en la iglesia. Y escuchad, os digo todo esto, jóvenes, porque quiero de alguna forma que nos atrevamos a ser la generación
que Elena White soñó que se levantaría y que proclamaría con poder el mensaje de la cruz y que haría que Cristo pudiera volver. Os pido, os desafío, os reto a que seáis esa generación. Hablábamos con mi esposa esta mañana, justo al entrar por el templo, decíamos ella y yo, ya no somos tan jóvenes. Y os digo sinceramente, yo siempre pensé que seríamos nosotros los que acabaríamos la obra. Y me acuerdo cuando me presentaron en Ferrol, una iglesia gallega allí en el norte de España, cuando me presentaron y yo tenía 25 años y teníamos a nuestro hijo que apenas tenía un mes. Y yo me acuerdo cuando me presentaron, yo dije, hermanos, con todo el poder que yo, 25 años, tampoco podía pedir mucho, ¿no? Pero yo estaba con todo mi entusiasmo ahí, recién salido del seminario, te vas a comer el mundo, ¿sí o no? Cuando sales del seminario. Después el mundo te va comiendo a trozos, ¿eh? Pero Jesús te restaura, ¿sí o no? Pero yo recuerdo, salí con todo el poder y dije, hermano, estoy convencido de que antes de que mi hijo llegue a la adolescencia, Cristo habrá venido. ¿Y sabéis qué dijo la gente? Sobre todo los padres. ¡Amén! 3 adolescentes tengo y aquí estoy. Y os digo, no lo digo con ninguna ilusión, no lo digo con ninguna alegría, lo digo con tristeza. El mundo sigue sufriendo mucho. El mundo sufre y sufre porque en gran parte muchos de nosotros estamos cómodos donde estamos y no nos atrevemos a ser la diferencia que el mundo necesita. Te hago una pregunta y sé sincero. No hace falta que me contestes en voz alta, pero sé sincero. El mensaje que tú has escuchado durante toda la semana, ¿es un mensaje que el mundo necesita escuchar, sí o no? Te hago la pregunta de otra manera. ¿Tú crees que el mundo rechazaría el mensaje que hemos predicado esta semana? ¿Sabes la cantidad de gente que hay ahí fuera que necesita escuchar este mensaje, que anhela escuchar este mensaje, que sueña con escuchar este mensaje? ¿Tú sabes la cantidad de gente que está harta de la religión formal que no transforma? ¿Tú sabes la cantidad de gente que no quiere saber nada del cristianismo, no porque no quiera saber nada del mensaje, sino porque no quiere saber nada de ciertas actitudes que tenemos? ¿Tú sabes la cantidad de gente sincera que hay ahí fuera, que está necesitando que por favor alguien les hable de Jesús? No importa sea Argentina, que sea España o que sea donde sea, la gente quiere, la gente necesita escuchar el mensaje de la salvación. La gente necesita saber que hay alguien en los cielos que los ama. Porque hay mucha gente que está sola. Y que se esconde detrás de las fuentes cisternas rotas que se han creado. Pero lo único que da paz al corazón es Jesús. Escuchad bien esta cita. Los que fueron portaestandartes antaño, los veteranos, sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su Espíritu. Vuelvo a leer. Los que eran portaestandartes, los que llevaban la bandera, los de antaño, los antiguos, nuestros veteranos, esa gente que dejó la comodidad para irse a países subdesarrollados. Y estoy hablando de España, 1903, cuando 2 hermanos californianos dejaron California, primer mundo, y vinieron a España, que nos estábamos muriendo allí con las ratas y con una media de vida de 40 años. Vinieron a España para dar el Evangelio. Dice, los que fueron portaestandartes antaño sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su Espíritu, pero los tales están desapareciendo del escenario, se nos van, descansan en Jesús. Se nos van los veteranos, se nos va la gente que ha marcado una generación, se nos va la gente que ha visto crecer la iglesia, se nos va la gente que con sus errores ha hecho todo lo posible por ver a la iglesia crecer. No han sido perfectos. Quizás a veces incluso se han equivocado mucho, pero lo han hecho todo con pasión. Se nos va esa gente, chicos, y pregunta, ¿y quiénes son? ¿Quiénes son los que surgen para ocupar sus lugares? ¿Cómo es la nueva generación? ¿Está convertida a Dios? ¿Estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial? ¿O estamos esperando que algún poder apremiante venga a la iglesia antes que nos despertemos? ¿A qué esperamos? Esto es lo que pregunta. ¿A qué esperamos? ¿Esperamos ver
Escuchad bien, jóvenes, por favor. ¿Estamos esperando ver que toda la iglesia se reavive? Ese tiempo nunca llegará. No va a pasar. Si lo que esperamos es que la iglesia cambie para que entonces yo me comprometa, eso no va a pasar. Cambia tú. Cambia tú. Atrévete tú. Sé diferente, da el paso y deja que la gente tome su decisión. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. No importa dónde estés sentado. Sigo sin conocerte. Ha pasado una semana y sigo sin conocerte. Pero se trata de ti. Eres tú. No es la iglesia. Deja de quejarte de cómo es la iglesia, deja de quejarte de lo malos que somos los pastores, ponte a trabajar. Busca a Jesús. Individualmente. Tenemos mucho más que temer. Escuchad bien, por favor. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Quedamos advertidos. Se nos ha dicho, se nos ha predicado el mensaje. No hemos intentado entretener a nadie, hemos intentado solamente levantar a Jesús. Queda dicho. No hay excusas. Ahora es el momento de despertarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Quiero preguntarte, joven, ¿te animarías a ser diferente? ¿Te atreverías a dar un paso al frente? ¿Te animarías a agarrar el testigo de un veterano y decir, ¿sabes qué? Ahora me toca a mí. Es mi momento. Ahora voy yo, donde sea. Donde Dios me mande, en el aula, en el trabajo, donde sea, me toca a mí. ¿Te animas? ¿Te puedes poner en pie? ¿Te animas? Joven, ¿te animas? ¿Dónde está la nueva generación? ¿Dónde está? ¿Dónde están aquellos que ahora van a comprometerse a preparar a un pueblo bien dispuesto para la venida de Jesús? ¿Dónde están esos jóvenes que se van a animar a decir no cuando todo el mundo dice sí? ¿Dónde están esos jóvenes que se van a animar a dar el paso al frente aunque no sean popular? ¿Sabéis qué? La Biblia dice, chicos, vendrán burladores. En los últimos días vendrán burladores, gente que se va a burlar. Gente que con su ironía, con su sarcasmo, se van a reír de ti. ¿Estás preparado, sí o no? ¿Aceptas el desafío? ¿Aceptas? Una generación. Si el Señor con 12 hombres, y uno de ellos le traicionó, si el Señor con 12 hombres fue capaz de transformar el mundo, ¿cuánto más podría hacer? Escuchad, miraos, ahí estáis, de pie. Una generación de gente valiente, una generación de gente comprometida, una generación que dejará de ir a Gilgal o a Betel porque se va a centrar en buscar a Jesús. Esa generación, créetelo por favor, esta generación en las manos de Dios es imparable. Es imparable. Aunque la iglesia te lo ponga difícil, aunque la iglesia no sea lo que tú quisieras que fuera, transfórmala, no te rindes, no la dejes, cámbiala. Aunque a veces los adultos, que tenemos mucho que cambiar, te despreciemos, porque no nos gustan tus formas y nos sentimos incómodos por cómo eres, pero tú sigues siendo como eres y cambia para parecerte a Jesús.
Deja que el Espíritu te transforme. Sé un instrumento en sus manos. Sé un instrumento. Voy a pedirle a Ezequiel que venga, a Gabriel, a Danilo y a Darío, que son mis 4 compañeros. No sé si estáis o no estáis, pero por lo menos Ezequiel estás. Nos falta uno. Gabriel, ¿estás? Ahí te veo. Por favor, venid conmigo. Aquí adelante conmigo. Una vez más voy a volver a ser el más bajito de la plataforma, pero ¿qué voy a hacer? Ha sido un privilegio compartir con vosotros, chicos. Aquí los tenéis, todos de pie. No sé cuántos quedan sentados, pero muchos de pie. Una generación preparada, un ejército. Déjame que os diga, Elena White en su última cita, antes de fallecer, lo último que ella escribió con mano temblorosa. Es una cita que tiene, no sé si habéis estado alguna vez en Emshaven, que es la casa que ella tiene en California, donde ella vivía en los últimos tiempos de su vida. Cuando subes la escalera para ir a los dormitorios, donde ella escribió varios de los libros que nosotros conocemos, ahí en la escalera han puesto la última cita que ella escribió, la última cita. Y es con mano temblorosa, apenas se entiende. Además está en inglés. Y con ese inglés antiguo y la mano temblorosa está escrita después a máquina abajo, para que la entiendas. Y dice así: Padre, ¿dónde están los jóvenes que me prometiste que se levantarían para terminar la obra? ¡Wow! Aquí están. Aquí están. Queremos irnos a casa, chicos. Os necesitamos, no vayáis. Perdonadnos. No vayáis. Cambiad la iglesia, por favor. Predicad a Jesús. Recuperad a los chicos que se han ido. Id a buscar a vuestros amigos, a vuestros compañeros, a los que ya no creen, a los que ya no creen en la iglesia, a los que la iglesia ha dañado. Id a buscarlos y pedirles perdón de nuestra parte, pero traedlos de nuevo a casa. No porque queremos ser más, sino porque queremos volver a casa, por favor. Seguid firmes, chicos, buscad. Pelead. No esperéis a una nueva semana de oración. Sed vosotros la semana de oración. Hacedlo en el nombre de Jesús. Padre querido que estás en el cielo, Señor, aquí nos tienes de pie. No sabemos, Señor, pero tú sí. No nos escoges porque estemos listos para hacer nada, sino que nos escoges porque tú sabes que por tu Espíritu podremos hacer grandes cosas. Una generación de jóvenes, los necesitamos. Perdónanos a los adultos porque a veces no tenemos fe en ellos, no confiamos en ellos, no les dejamos trabajar. Perdónanos, Señor, danos visión a nosotros también. Nuestro tiempo va pasando y es el momento de esta juventud. Un ejército bien dispuesto, bien preparado, pertrechado, un ejército de personas humildes. Quizás no sean gigantes como los que tuvimos en el pasado, pero son en tus manos espectaculares. Aquí está, Señor. Aquí los tienes. Por favor, úsalos, Padre. Prepáranos a todos juntos, viejos y jóvenes. Prepáranos, Señor, juntos para recibir a Jesús. Padre querido, te pido, por favor, que no sea esta generación la que se ha levantado, la que se tenga que poner de pie para decir, Señor, ¿dónde está la nueva generación? Que sea esta la última. Que sea esta la última, Padre. Que esa juventud que tú dijiste que verán visiones, que soñarán sueños, sean estos. Que el mensaje que prediquen sea el mensaje de la cruz de salvación. Que puedan invitar a aquellos que se han ido a que miren a Jesús y que sean salvos. Los necesitamos, Padre. Necesitamos un grupo de locos contagiosos por Jesús. Te lo pido, Padre, humildemente, en el nombre de Jesús. Amén.